Difracción. La difracción es la desviación hacia una nueva dirección de las ondas que encuentran un objeto en su camino. Ocurre en todo tipo de ondas y se presenta cuando el tamaño del objeto es del mismo orden de magnitud que la longitud de onda de las ondas incidentes. De lo contrario, la difracción no puede observarse y el objeto forma una sombra definida. Difracción y teoría ondulatoria de la luz. Cuando la luz pasa a través de una rendija angosta, la anchura comparable a la longitud de onda de la luz, los haces de luz no solamente se ensanchan más allá de la sombra geométrica de la rendija, sino que además surge una serie de bandas claras y oscuras alternantes que semejan a las franjas de la interferencia. De manera cotidiana podemos observar la difracción al mantener dos dedos de modo que haya una rejilla angosta entre ellos, y si miramos hacia una lámpara de luz a través de la rendija, observaremos unas líneas oscuras que son causadas por la difracción. La figura que están mirando muestra la situación generalizada de la difracción en la forma de diagramas de rayos. El patrón formado en la pantalla depende de la separación entre la pantalla C y la abertura B. En general podemos considerar tres casos. Caso 1, separación muy pequeña. Cuando C está muy cerca de B, las ondas viajan únicamente una distancia corta después de salir de la abertura y los rayos divergen muy poco. Los efectos de la difracción son despreciables y el patrón en la pantalla es la sombra geométrica de la abertura. Caso 2, separación muy grande. Cuando la pantalla está tan lejos de la abertura que podemos ver los rayos como paralelos o, lo que es lo mismo, a los frentes de ondas como planos. Caso 3. Separación intermedia. La pantalla puede estar a cualquier distancia de la abertura y los rayos que entran y salen de la abertura no son paralelos. Este caso general se le llama difracción de Fresnel. Difracción por una sola rendija. El patrón de difracción más sencillo de analizar es el producido por una rendija angosta larga. En la figura 6 se muestra una onda plana que cae con incidencia normal sobre una rendija de anchura A. Consideremos principalmente el punto central P sub 0. Los rayos que salen de la rendija paralelos al eje horizontal central se enfocan en P sub 0. Estos rayos están claramente en fase en el plano de la rendija y permanecen en fase cuando se enfocan por la lente. Puesto que todos los rayos llegan a dicho punto, están en fase e interfieren constructivamente y producen un máximo de intensidad en P sub 0. Considerando ahora los rayos de luz que llegan a P sub 1 en la figura 7, estos salen de la rendija con el ángulo θ. El rayo XP sub 1 pasa sin desviarse a través del centro de la lente y por lo tanto determina a θ. El rayo R sub 1 se origina en la parte superior de la rendija y el rayo R sub 2 en el centro. Si se elige a θ de modo que la distancia BB' sea la mitad de una longitud de onda, mientras que R sub 1 y R sub 2 están fuera de fase y la interferencia es destructiva en P sub 1, para cada rayo que pase a través de la mitad superior de la rendija existe un rayo correspondiente que pasa a través de la mitad inferior, originándose en el punto A sobre 2 bajo el primer rayo, de modo que los dos rayos están fuera de fase en P sub 1. Cada rayo que llega a P1 desde la mitad superior de la rendija interfiere destructivamente con el que llega a la parte inferior de la rendija. La intensidad en P sub 1 es por lo tanto 0 y P sub 1 es el primer mínimo del patrón de difracción. Puesto que la distancia BB' es igual a A sobre 2 seno de θ, la condición para el primer mínimo puede escribirse como A sobre 1 seno de θ igual a lambda medios, o sea, A seno de θ igual a lambda. La ecuación anterior muestra que el máximo central resulta más ancho conforme la rendija se hace más angosta. Si la anchura de la rendija es tan pequeña como una longitud de onda A igual a lambda, el primer mínimo se presenta en θ igual a 90 grados, lo cual implica que el máximo central llena todo el hemisferio frontal.
En la figura 8, la rendija se divide en 4 zonas iguales, con un rayo saliendo de la parte superior de cada zona, eligiendo θ, de modo que la distancia bb' sea la media de longitud de onda. Entonces los rayos R1 y R2 se cancelan en P2. Los rayos R3 y R4 están a media longitud de onda fuera de fase y también se cancelan. Consideramos otros 4 rayos emergiendo desde la rendija a una distancia dada debajo de estos 4 rayos. Los 2 rayos de debajo de R1 y R2 se cancelan, como también los rayos de debajo de R3 y R4. Podemos proceder a lo largo de toda la rendija y concluir nuevamente que no llega nada de la luz a P2. Hemos localizado un segundo punto de intensidad 0. La condición descrita requiere que A seno de θ igual a 2 lambda. Para una anchura A de la rendija y una longitud de onda lambda dadas, la ecuación 2 da la posición en la pantalla del segundo mínimo en términos del ángulo θ. Por extensión de las ecuaciones 1 y 2, la expresión general para los mínimos en el patrón de la difracción de la pantalla C es A seno de θ igual a m lambda, donde m va a ser igual a 1, 2, 3, siendo estos mínimos. Existe un máximo aproximadamente a medio camino entre cada par de mínimos contiguos. Nótese que la ecuación 3 indica 2 mínimos y sus máximos correspondientes por cada m, uno en un ángulo θ arriba del eje central y uno abajo correspondiente a m menor que θ. Al deducir la ecuación 3m, obsérvese cómo la suposición de rayos paralelos simplificó el análisis. Difracción por una abertura circular. Al enfocar una imagen, una lente deja pasar solo la luz que llega dentro de su perímetro circular. Desde este punto de vista, una lente se comporta del mismo modo que una abertura circular en una pantalla opaca. Tal abertura forma un patrón de difracción análogo al de una sola rendija. La imagen formada por una lente puede distorsionarse por otros efectos, incluyendo las aberraciones esférica y cromática. Estos efectos pueden reducirse sustancialmente o eliminarse mediante el formado apropiado de las superficies de la lente o al introducir elementos correctores en el sistema óptico. Cuando usamos la óptica geométrica para analizar los lentes, suponemos que no ocurre difracción. No obstante, la óptica geométrica es en sí misma una aproximación por ser el límite de la óptica ondulatoria. Si quisiéramos realizar un análisis riguroso basado en la óptica ondulatoria de la formación de una imagen por una lente, descubriríamos que los efectos de la difracción ocurren de manera natural. El análisis matemático de la difracción por una abertura circular demuestra que el primer mínimo se enfrenta a un ángulo respecto al eje central dado por seno de θ igual a 1.22 lambda sobre d, donde d es el diámetro de la abertura. Esto debe compararse con la ecuación seno de θ igual a lambda sobre a', la cual ubica el primer mínimo de una rendija de anchura a. Estas expresiones difieren por el factor de 1.22 que surge cuando dividimos la abertura en fuentes de Huygens elementales e integramos para la abertura. De la ecuación 11, dos objetos que sean apenas resolubles mediante el criterio de Rayleigh, que lo que dice es la separación angular de dos fuentes puntuales es tal que el máximo central del patrón de difracción de una fuente cae sobre el primer mínimo del patrón de difracción de la otra. Deben tener una separación angular θ sub r de θ sub r igual a seno a la menos 1 de 1.22 lambda sobre d. Puesto que los ángulos implicados son más bien pequeños, podemos reemplazar a seno de θ sub r por θ sub r, de modo que θ sub r va a ser igual a 1.22 lambda sobre d, donde θ sub r está expresado en radianes. Si la separación angular θ entre los objetos es mayor que θ sub r, podemos resolver los dos objetos. Si es menor, no podemos.